Bueno, familia, vamos a por un nuevo episodio. Vamos a ver cómo realmente empezar a caminar por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, para llenarnos de ese gozo y realmente vivir la voluntad de Dios que tiene para nosotros, que es agradable y perfecta. Y vas a comprender exactamente cómo que voy a vivir la voluntad de Dios. Sí, vas a comprender muchas cosas en este vídeo. Yo estoy vibrante, muy vibrante, ¿vale? Así le llamo yo como cuando me pongo nervioso. Pero vibrante, ¿por qué? Porque tengo aquí al lado la pizarra, ¿vale? A mí me encanta la pizarra. Yo he hecho eventos presenciales, ¿no? Incluso he tenido en salas ya más de 140 personas. Yo empecé haciendo eventos presenciales y a mí me encanta la pizarra, ¿no? Pero sí que es verdad que incluso con Dios todavía no había tocado la pizarra, ¿vale? No había tocado compartir la palabra. Y no sé por qué me cayó esos pensamientos a la hora de poder explicar esto del Espíritu Santo, porque para mí, como ya estás viendo todos los episodios, que si no me sigues, te animo a que me sigas, que le des a suscribirte, le des a la campanita para que no te pierdas los episodios que estamos subiendo. Estamos machacando mucho la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra es una palabra viva. La palabra del Señor está aquí para a nosotros hacernos saber qué está bien en nuestra vida y qué está mal, y nos va a guiar hacia una vida plena. Cuando tú te dejas guiar a través del Espíritu Santo, Él te va a dar una vida plena. Vas a entender aquí también en este episodio por qué todo llega por añadidura. ¿Por qué te dice Dios? Dice Jesús, te dice, ve al reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es Mateo 6:33. ¿Por qué te dice que ve al reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura? Bien, porque vamos a aprender a vivir bajo esos principios de Dios. Y aquí vamos a ver exactamente cómo, si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, cómo Dios te va transformando, porque si no, ¿sabes? No sería viable que nosotros pudiéramos realmente vivir bajo los principios de Dios. No podríamos. Jesús, o sea, Dios mandó a Jesús porque Dios veía que la ley de Moisés no se podía cumplir, era muy difícil cumplirla. Y en caso de cumplirla, aunque la cumplieran, ¿me entiendes? No podía transformar su corazón. ¿Sabes? Las personas. Él te decía, si tú haces la ley, a ti te va a ir bien. ¿Vale? Porque por lo que tú siembres vas a cosechar. Si nosotros vivimos bajo los principios de Dios, lo que sembremos vamos a cosechar. Pero ahora entiende algo. Antes del Espíritu Santo, o sea, antes de Jesús, que gracias a Jesús cuando mandó a su Hijo, cuando su Hijo lo mandó, lo sacrificó, lo crucificaron, nosotros recibimos ese Espíritu Santo, bien, que ya lo estuvimos viendo aquí en unos episodios. Bien, nosotros cuando recibimos ese Espíritu Santo, ese propio Espíritu, el que nos va transformando desde dentro, para nosotros que nos sea más fácil vivir bajo los principios de Dios, actuar como deberíamos actuar en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, se nos dice bíblicamente, que es la que nos absorbe a que sigamos sin cambiar, ¿sabes? A que sigamos siendo perezosos, a que sigamos haciendo el mal, sigamos mintiendo, juzgando, engañando, no haciendo caso a lo que tenemos en conciencia. Entonces seguimos viviendo en pecado, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza. Esa naturaleza es la que nos sostiene de esa vida anterior. Entonces, Dios no puede obrar en nuestra vida hasta que no aprendamos a soltar esa identidad que ya hemos forjado desde la infancia. Lo que tú has escuchado, visto desde que eras pequeño, cómo te ha tratado papá, mamá, todos los eventos que tú has vivido en tu vida, que si lo pasaste mal con un ex tuyo, pongo ejemplos, ¿no? O te tuviste un caos financiero y de ahí ya, ¡pum!, ya se forjó una creencia como que ya no ibas a poder emprender porque lo pasaste mal por esa ruina financiera, ¿no? O ya no vas a encontrar ese amor de tu vida porque ya has intentado tantas veces y ya crees que no vas a poder. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente esa forma de pensar que tenemos no es una realidad, simplemente tú lo estás pensando. ¿Por qué? Porque se han creado creencias. Hay creencias inconscientes que están en nosotros que nos perjudican a día de hoy. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando entra en nosotros? Bien, aquí es donde quiero ya entrar con pizarra, ¿vale? Vamos a ver qué tal, a ver que ya me dices qué te parece este vídeo con pizarra en un Impulsa tu Fe. Ahora vamos a trabajar también unos versículos. Todo siempre en Impulsa tu Fe me gusta que la base sea la palabra de Dios, lógicamente, ¿me entiendes? Porque nosotros tenemos que llegar a la comprensión de la palabra de Dios. Entiende esto. Nosotros tenemos una naturaleza, a ver, un segundo. Vale, nosotros tenemos una naturaleza, voy a poner naturaleza pecaminosa, ¿vale? Naturaleza pecaminosa, recuerda, son tus creencias antiguas, lo que tú has creído desde la infancia.
Entonces se ha forjado tu forma de ser. Bien, tú tienes un carácter y una forma de pensar, y esa forma de pensar que tú tienes ha creado tu realidad a día de hoy. Bien, según tus creencias, así estamos creando. Bien, ¿qué hace Dios? Dios, cuando vio que las personas, aun cumpliendo la ley de Moisés, no transformaba su corazón y veía que era muy difícil cumplir la ley de Moisés. ¿Por qué te digo difícil? Imagínate lo que te pone aquí. Te pongo ejemplos, ¿vale? Dice, esto es en Mateo 5:21. Dice, han oído a nuestros antepasados, se les dijo esto, Jesús, no asesines si cometes asesinato, no asesines, si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Bueno, esto es más fácil, ¿no? Es más fácil no asesinar a alguien, ¿vale? ¿Me entiendes? Esto es fácil. Dice, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Te está hablando incluso, si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Dice, si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven a un tribunal. ¿Sabes? Si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. O sea, imagínate ya lo que dice Jesús. Ha pasado de no asesines a decir, no, con que maldigas a alguien, ya estás pecando. ¿Sabes? Te dice, si vas a hacer una ofrenda a mí, en un altar, a Dios, dice, pero tú sabes que tienes que perdonar a esta persona, a un hermano tuyo. Al hermano tuyo se refiere a cualquier cristiano, a cualquier ser humano del planeta, ¿vale? Dios no dice hermano porque somos sus hijos, no dice hermano de familia, sino a cualquier persona. Dice, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. O sea, es más importante que te reconcilies ya, que no tengas ese enojo y después vas a hacer esa ofrenda a Dios. Te dice, por ejemplo, cosas así que son más crudas. Enseñanza acerca del adulterio. ¿Han oído hablar del mandamiento que dice no cometas adulterio? Dice, pero yo digo que el que mire con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no todo tu cuerpo al ser arrojado al infierno. O sea, aquí fíjate a dónde te lleva Jesús, no a ese extremo. Tú dirás, ya, pero, hostia, todo eso, ¿cómo tenemos ese deseo? Tenemos deseos carnales, la naturaleza pecaminosa, la carne, y tú dices, por ejemplo, aquí, dices, Dios, ¿cómo te tira tanto, no? ¿Cómo aprieta tanto Jesús? ¿Vale? ¿Por qué necesitamos de ese Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque nosotros, es muy difícil, sin ese Espíritu Santo, que nosotros podamos vivir bajo los principios de Dios. Ahora, cuando entra el Espíritu Santo, cuando entra el Espíritu, nosotros, ¿qué podemos controlar? ¿Vale? Donde nosotros estamos. Tú estás aquí. ¿Bien? ¿Qué tenemos control realmente? Yo me levanto cada mañana, ¿no? Y yo digo, vale, boom. Primero, comprender que Dios es amor, Dios es compasión, Dios es justo. O sea, Dios no es un Dios voy no sé, a castigarte. No. Dios nos va a corregir para disciplinarnos y para eso nos da el Espíritu Santo y a ti te corrige y a ti te va enseñando la verdad y te va guiando y te va diciendo qué está mal y qué está bien. Vale, tú te levantas, Dios conoce toda tu vida. O sea, Dios no va a entrar a tu vida, y así lo ha hecho con la mía, y te va a decir, todo está mal. ¿Me entiendes? No te va a decir, vale, vamos un paso a la vez. ¿Por qué? Porque con Dios vas un paso a la vez. El Dios no te frustra. Con Dios no tiene frustración de decir, yo tengo que cambiar todo. Tú lees la Biblia y la Biblia te pega cada corte en toda la trompa. Claro, absorber bien la Biblia, tienes que estar dispuesto a que Dios te pegue cortos en toda la trompa. Porque tú le dices, coño, si esto lo estoy haciendo mal, esto también. Te dice, si tus enemigos tienen sed, dale de comer. Y tú dices, pero ¿cómo le das de comer a mis enemigos? ¿Me entiendes? Si tengo ganas ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero que no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tenemos eso. La cuestión es que nosotros, donde yo digo que hay que vivir bajo su principio de Dios para que venga todo por añadidura, la cuestión es nosotros, ¿qué está en nuestra mano? En nuestra mano. ¿Qué está? ¿Sabes? Nosotros podemos controlar tu forma de pensar y tus acciones. No controlamos nada más.
Yo a día de hoy en mi vida, todo aquello que se sale de mi forma de pensar y de yo que puedo cambiar, como por ejemplo ese resultado de X cosas, resultado de negocio, resultado de cómo me trata la gente, resultado de que tú estés escuchando aquí esto y yo no sé tú cómo lo vas a ver, no sé si me estás viendo, estás creyendo algo, estás diciendo esto no vale o estás comiendo pipas y prestando atención a 7 cosas a la vez, yo no lo sé, o sea, el resultado que tú en ese momento tú estés accionando no lo sé, eso es cosa tuya, te estoy poniendo este ejemplo, ¿vale? Yo no controlo eso, entonces yo no puedo pensar cuando comparto, cuando hago algo por historias, por mi Instagram, aquí en YouTube, las sesiones de Impulsa tu Fe, yo no puedo pensar en cómo la gente me va a ver, porque eso es un error. ¿Por qué? Porque estoy llevando mi mente a lo que no tengo control. Yo no puedo pensar en tu respuesta, yo no puedo pensar en qué vas a pensar de mí, yo no puedo llegar ahí. ¿Me entiendes? Cuando mi mente, por ejemplo en mi caso, se va a algo que no tengo control, ahí es cuando aparece la ansiedad. Y en cambio su palabra te dice, ora por todo, ora sin cesar. Entonces, ahora, ora por todo, ora sin cesar. ¿Qué te está diciendo Dios? Yo sí tengo control en qué. Yo sí puedo orar. Eso tengo control total. Yo, cuando se me crucen pensamientos y estoy dirigiendo mi atención ahí, Dios nos dio facultades elevadas, como es tu atención, como es la imaginación, que estuvimos hablando en el episodio anterior de Impulsa tu Fe. Entonces yo sí puedo controlar el qué, a dónde dirijo mi atención. Yo tengo total dominio. Yo puedo dirigir mi atención a la palabra del Señor, a servir a los demás. Puedo dirigir mi atención a decir, ¿cómo puedo mejorar mi alimentación? ¿Por qué? Porque todo eso que te estoy diciendo es vivir bajo los principios de Dios. Si la misma Biblia te dice de incluso de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea, si tú ahora mismo decides mejorar físicamente, te vas a dar cuenta, también te sientes bien. Yo no hay un día que no haya ido al gimnasio y me sienta bien después. No había un día que yo haga un vídeo, que yo grabe, que yo sirva a los demás, bien, gratuitamente, porque yo esto de aquí te aporto gratuitamente. Sí, tengo la escuela para la persona que quiera entrar en las mentorías, directo 1 a 1, brutal, para la persona que quiera entrar en la escuela, ¿me entiendes? Ahora, yo ofrezco todo gratuitamente, ¡boom!, y te lo entrego, ¿vale? Yo eso lo puedo controlar, o sea, todo esto es vivir bajo su principio de Dios. ¿Por qué? Cuando tú te empollas bien la Biblia, te das cuenta que ¿qué hacía Jesús? Estar al servicio, ¿sabes? Siempre que algo es vivir bajo los principios de Dios, estar al servicio, eso también es vivir bajo los principios de Dios. Cuidar tu físico es vivir bajo los principios de Dios. El no mentir es vivir bajo los principios de Dios. ¿Me entiendes? Ahora, y tú dirás, ya, pero ¿y qué pasa con este resultado? ¿Y qué pasa con todo esto que tiene que llegar a mi vida? Ya, pero aquello que no tienes control, aquí es donde entra ¿quién? Dios. Dios siempre va a orar para respaldarte. Dice, Jehová es mi pastor, nada te faltará. Yo tengo claro que en mi vida nada, jamás me va a faltar. ¿Por qué? Porque yo creo en su palabra. Yo creo en lo que Dios dice. Y me lo demuestra a diario. ¿Por qué? Porque Dios, como te dice aquí en Gálatas, cuando nosotros nos enriquecemos espiritualmente, vivimos por el Espíritu, que para tú sentir ese Espíritu, la oración tiene que estar. Si no estás orando, olvídate de sentir a Dios. ¿Por qué? Porque la oración es el medio de comunicación con Dios. La oración. ¿Me entiendes? Yo les pido a Dios todo, o sea, yo saco todo a Dios. Yo antes de hacer este vídeo, yo he orado a Dios. Yo entro aquí, oro a Dios. Pero ya no es que ore en modo, por ejemplo, al final de los vídeos, aquí en Impulsa tu Fe, ahora estamos orando, ¿no? Eso lo hago aquí por entre todos, orar, ¿no? Y que tú también vayas, hombre, cuando oramos varios a la vez, entonces Él más está presente, según dice su palabra, bien, donde haya más personas orando, Él más puede estar presente. Bien, entonces eso es brutal, lo que estamos haciendo ahora al final de Impulsa tu Fe. Pero yo, por ejemplo, cuando estoy aquí, yo no es que me ponga a orar siempre en silencio, así. No, a veces sí, porque me apetece. Pero a veces yo estoy aquí, ojos abiertos, y estoy poniéndole al día al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en su palabra que todas las peticiones sean llevadas a Él. ¿Me entiendes? Ahora, es siempre, mi foco siempre está todos los días, yo no miro el resultado.
O sea, yo no puedo pensar en cosas que no. Yo no sé, Dios, cuándo va a darte aquello que tú deseas, cuándo lo va a poner en mi vida, no lo sé. Pero que tampoco me tiene que preocupar, ni el tiempo en que lo dé. ¿Por qué? Porque mi foco, su palabra dice, ve al reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mi foco está en qué es vivir bajo los principios de Dios. Mira, y ahora vuelvo a dibujar lo de la naturaleza pecaminosa y demás. Imagínate, ¿cómo es Dios? Compasivo. Compasivo. Hostias, compasivo, sí, es con V. Compasivo, ¿qué es Dios? ¿Es amor? ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que tener compasión con otras personas. Nosotros tenemos que asemejarnos a cómo era el carácter de Jesús. Nuestro foco está en convertirnos en esa persona. Ahora, tenemos una naturaleza pecaminosa, como te he puesto antes, que por sí solos se es más difícil. ¿Por qué? Porque está ese ego. El ego es lo que nos separa de Dios. Ahora, el Espíritu Santo entra en nosotros. Si tú pides a Dios, si te acercas a Dios, y no hay día, y te lo digo por aquí muchas veces, que yo no pida al Señor que me llene de Espíritu Santo, que se manifieste en mi vida, que me dé ese poder que da el Espíritu Santo, que me dé esa paz, que me dé ese amor. Yo se lo pido a Él. Y Él me lo da. ¿Por qué? Porque pedid y se os dará. Tú pides y Él te va a dar. El fruto del Espíritu, que es lo que te voy a leer aquí en Gálatas, cuando nosotros realmente empezamos a vivir, a caminar por el Espíritu, que es hacer las acciones que estén orientadas a enriquecernos espiritualmente. Son acciones que a ti te hacen sentir bien. Cuando tú eres compasivo con otras personas, siempre te vas a sentir bien. Cuando alguien te habla a ti enojamente, con el enojo, pero tú respondes con amor, siempre te vas a sentir bien. Cuando yo, por ejemplo, cuido mi físico a través del deporte, siempre me hace sentir bien. Bien, eso es tu guía. Si tú haces una acción y te hace sentir bien después, no antes, porque antes es incómodo, tienes que ir a entrenar, no tienes ganas, pero vas a entrenar, entrenas, te sientes bien, coges, empiezas, igual el físico, empiezas a comer alimentos más sanos, ¿qué pasa? Te sientes bien. O sea, nadie se siente bien cuando se pega una bufá a comer de estas tremendas, no, te sientes pesado, perezoso, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué te dice aquí? ¿Cómo vivir bajo los principios de Dios? ¿Qué te pide Dios? Ora por todo. Dice, no te preocupes, no estés afaenado, no estés ansioso. Orar por todo. Orar, sacarlo fuera, pedirle al Señor que te guíe, que transforme tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios no dio libre albedrío. Dios va a entrar en el juego cuando nosotros hagamos nuestra parte. Nosotros tenemos que vivir bajo sus principios de Dios. ¿Qué hace Dios también? ¿Qué hace Jesús? Servir. Tú, por ejemplo, servir pero genuinamente. ¿Me entiendes? Imagínate, tú, por ejemplo, tienes una pasión, te gustaría tío, sirve ya. Hoy en día tenemos las redes sociales para que tú cojas y puedas ayudar a otros genuinamente. Tú aporta valor. ¿Por qué? Porque realmente aquí lo que importa no es las personas en sí. Tú lo que importa es que todo aquello que tú hagas, te dice su palabra, que tú estés honrando a Dios. Tú sirva a los demás de corazón. ¿Por qué? Porque con Dios nada te va a faltar. Dios va a hablar de una forma súper perfecta, y esto, si estás con Dios, lo vas a ver, súper perfecta, ¿para qué? Para ti darte aquello que sabe que tú necesitas. Dios sabe todo de ti, de tu vida, sabe hasta el último pelo de tu cabeza, lo sabe de tus necesidades, y te pide, ve al reino de Dios y su justicia, vive bajo los principios de Dios. Si aquí te dice que no mientas, pues ya cuando uno vaya a mentir ya se tiene que frenar. Ahora, ¿qué pasa con todo este proceso cuando tú empiezas a vivir bajo los principios de Dios? Como te digo, con Dios es un paso a la vez. Es un paso a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las formas para yo forjar y vivir bajo estos principios y mantenerme enfocado en este modo de vivir, en este estilo de vida súper sano, ¿por qué? Porque sientes la presencia de Dios, vas alineado y vas viendo cómo aquello que no controlas, cómo Dios va obrando. ¿Me entiendes? Ahora, Dios también te puede quitar personas de tu vida que sepan que por lo que sea no te hacen bien. Te puede sacar de entornos. Dios a lo mejor te hace que incluso te vayas de trabajos. Dios puede hacer incluso que tú pases por pruebas y por testeos. ¿Por qué? Porque nosotros conscientemente, según nuestro sistema de creencias, vemos hasta dónde vemos. Tú ahora mismo estás escuchando el vídeo este.
Tú escuchas hasta lo que escuchas y comprendes hasta lo que tú comprendes, hasta donde tengamos nuestro nivel de conciencia. Tú este vídeo lo ves ahora mismo, a día de hoy, y de aquí a un año ves el vídeo y ¿tú qué crees? ¿Que vas a escuchar lo mismo? No, no, tío, eres otra persona totalmente distinta si aplicas todo esto. En un año es una volada de cabeza. ¿Me entiendes? Es una volada de cabeza. Nosotros tenemos a Fernando que está ahí en Sala de Diamantes, que ha trabajado en misión, propósito, marca personal, y ya va a abrir su propia escuela. Bueno, ya la ha abierto, su propia escuela. Y entró, que no era nada para ser una persona para ahora mentorizar a otras personas. Es cómo se ha convertido a través de trabajar en todos estos principios. Ahora, ¿cómo yo puedo mantenerme en check siempre, enfocado, convirtiendo todo esto en un hábito? Para mí ya es un hábito el servir a los demás. Para mí ya es un hábito el levantarme antes, orar. Es un hábito, o sea, no tengo que forzarlo ya. Ahora, a lo primero sí tenía que forzarlo. A lo primero tengo que forzar. Ahora, si estuviéramos solos, pues tú tienes que tirar de pura disciplina. Ahora, tener a Dios, sí, vas a tirar también de disciplina, pero tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos va transformando. ¿Por qué? ¿Nos va transformando para qué? ¿Para qué nos utiliza a nosotros, a Dios, a cada uno? ¿Para qué te utiliza a ti Dios y para qué me utiliza a mí? Dios nos utiliza a cada uno de nosotros, o sea, todo ser humano de este planeta, lo sepa o no lo sepa, para que Dios haga su voluntad a través nuestra. El Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Hemos escuchado eso en misa y demás. Te lo dice, hágase tu voluntad. Entonces nosotros, cuando leemos esto, el Salmo 37, que aquí hicimos un vídeo hablando exactamente de este Salmo, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Aquí es donde vamos a esto. ¿Significa que nosotros, si nos deleitamos en el Señor, el Señor es como una carta blanca y tú le dices, Padre, quiero esto otro, un coche, un no sé qué, un no sé cuántas, dale, ya está, Señor, me deleito en ti, Padre, y que todo suceda? No funciona así, no es una carta blanca. Lo que hace el Espíritu Santo, que tú no ves, pero que sí lo sientes, y te vas dando cuenta cuando miras hacia atrás, si tú aplicas todo lo que vamos viendo en los vídeos, tú vas a ser transformado, ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando tú empiezas a vivir bajo los principios de Dios, cuando tú empiezas a enfocarte en lo que tú puedes accionar, en tus pensamientos, o sea, a mí me puede aparecer la ansiedad, pero yo puedo dirigir los pensamientos al Señor. Yo puedo orar en cualquier momento para quitarme esa ansiedad. La diferencia de yo a otra persona es que esa persona no lo hace. ¿Por qué? Porque no tiene el hábito. Tiene el hábito de cuando piensa un pensamiento malo, se enrosca en ese pensamiento malo, sigue pensando mal, sigue obrando mal, claro, ya está jodido, ya para qué vas a obrar bien, ya para que no sé qué, ya empiezas a torcerte, pero te has torcido, ¿por qué? Porque tú desde el minuto uno no has sabido salir de esa situación. ¿Por qué yo salgo de esa situación siempre? Y siempre estaré saliendo de esa situación. ¿Por qué? Porque yo ya he creado el hábito de cuando yo no me siento bien, digo, ¿qué está pasando aquí? Me dejo estar sintiéndome mal porque no pasa nada, porque somos humanos y tenemos emociones, pero donde voy es que no me quedo a vivir ahí y no le doy más poder. Simplemente hay días que me puedo sentir un poco mal, un poco tal, vale, perfecto, no hay problema. ¿Me entiendes por qué? Porque yo al día siguiente, cada día para mí es un nuevo check. La misericordia de Dios se renueva a diario. Cuando nosotros sentimos culpa y demás, es el de ahí abajo. Son esos pensamientos negativos. Dios no te va a hacer que tú te sientas culpable por nada. El Espíritu Santo, bien, donde voy es hablándote de los deseos de tu corazón, porque si no es que esto te puedo hacer un vídeo aquí, pero de horas. Más, yo creo que me voy a animar un día a hacer un seminario, voy a poner el móvil y voy a grabar lo que tenga que grabar para hacer un seminario completo. Tiempo, las horas, tirándome las horas que me tire. Eso lo voy a hacer un día, macho. Lo voy a hacer un día porque tengo ganas. Cuando me arranco así es que tengo ganas de compartir más. Mira, entiende esto. Te dice Dios, cuando te deleitas en el Señor, ¿bien? Dice, te concederá los deseos de tu corazón. Cuando te dice eso el Señor, eso es un amén. Eso está hecho. Es así. Y tú dirás, ya, pero si yo quiero esto y me dice que se va a hacer su voluntad, claro, porque tú a tu nivel de conciencia que tienes hoy, a nuestra mente tan chiquitita, que ha sido forjado por vivencias del pasado, Dios nos ve y el Espíritu Santo lo que hace es nos va transformando nuestro corazón para al final alinear nuestros deseos con su voluntad. Pero eso, tío,
Esto es algo que hace el Dios, pues como es Dios, que nosotros no somos ni conscientes de ese cambio. A mí me han ido cambiando los deseos, pero que no pasa nada. O sea, al final Dios lo que quiere para ti es, la voluntad suya es mucho mayor de lo que nosotros podamos imaginar. Cuando la Biblia se nos dice que nuestro corazón es engañoso y perverso, ¿me entiendes? Es que es engañoso y perverso, pero para eso está Dios. ¿Para qué? Para nosotros, si vivimos bajo los principios de Dios, Dios dice, no te preocupes, o sea, por lo que tú ahora, nuestro ego, imagínate, cuando no estamos con Dios y solamente queremos cosas porque a mí me encantaría ese coche, me encantaría esa casa, ¿no? Pero cuando tú entras a Dios en juego, te dice, vive bajo los principios, vive sanamente, como yo te invito por aquí a que tú vivas, vive sanamente, olvídate del resultado, ¿por qué? Porque lo demás lo va a poner Dios. Ahora, yo me alineo con la voluntad de Dios, yo le pido a Él que me vaya alineando y Él me va transformando para yo alinearme con su voluntad, no con la mía, ¿vale? Pero por lo que la mía deja de tener poder, ¿por qué? Porque era ese ego, esa naturaleza pecaminosa, me encantaría esto, ves a otras personas y Dios, yo quiero lo que tiene ese, yo quiero esto, pero después Dios sabe lo que tú quieres realmente, sabe para lo que tu alma está aquí, cosa que nosotros no sabemos. Eso es lo que nosotros no sabemos. Dios nos va poniendo en el lugar. Yo no sabía para nada, vamos, ni me iba a imaginar en mi vida, después de haber estado liado con drogas, con malos entornos, metido en todos los jaleos que podían haber metido, yo estaba en los líos metidos, jamás hubiera imaginado yo que iba a acabar hablando de Dios, leyendo la Biblia, no leyéndola, sino es que yo ahora comprendo muchísimo la Biblia y tengo una relación con la Biblia de locos. O sea, yo no podía haber imaginado eso. Eso que lo ha hecho, la transformación de Dios. No es que yo haya elegido todo esto, no es en el camino, Dios te va transformando. Por eso tú no tienes que preocuparte en decir, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es mi propósito en la vida? No, eso es la mente que quiere como controlar el resultado. Tú tienes que enfocarte en tu presente, en tu día a día, no hay nada más. Y en tu día a día, ¿qué hay que hacer? Absorber lo que estamos viendo aquí en Impulsa tu Fe, y yo te animo a que estudies también la palabra, y que poco a poco tú veas pidiéndole a Dios que te vaya guiando, y el propio Espíritu Santo te irá guiando y te irá corrigiendo. A mí me ha ido corrigiendo mil cosas, hablando con gente, cómo hablaba, cómo conversaba, cómo incluso me corrigió aquí en un Impulsa tu Fe en directo, hablándolo así. Tío, Dios es brutal. Y te dice, tú vive bajo los principios de Dios y olvídate del resto. Ahora nosotros tenemos que ir comprendiendo, ¿vale? ¿Por qué? Recuerda, yo puedo controlar mis acciones. Vale, pues yo puedo controlar el estudiar la palabra de Dios. Yo puedo controlar el orar. Yo puedo controlar cuando tenga ansiedad y me esté enfocando en el resultado que depende de Dios, decir, no, esto Dios te lo entrego a ti. Yo puedo controlar el si yo tengo mis deseos, bien, yo cojo mis deseos, perfecto, mis deseos carnales, yo los tengo, ¿sabes? Y yo se los pido a Dios. Yo en mi libreta, todos los días, yo a Dios le muestro en la primera página, siempre escribo mis metas, siempre. Y yo se los muestro al Señor. Señor, ¿y esto? Y yo se lo presento. A mí me encantaría esto, Padre. Y digo siempre, pero que se haga tu voluntad. Y Dios estará ahí viéndome, yo me imagino a Dios viéndome y diciendo, sí, eso lo quieres ahora, pero luego ya verás. Imagínate, o no. O lo mismo Dios dice, vale, pues esto se te dará. ¿Por qué? Porque Dios nos mima. Yo tengo claro una cosa, yo hasta el día de hoy, las vivencias que yo he tenido con el Señor, cosas que no cuento ni por aquí, porque si no te tachan ya de zumbado a un siguiente nivel, yo he tenido cada cosa que me ha pasado de mimo del Señor y, tío, te puedo asegurar, te entra dinero de cosas que no te puedes imaginar, o sea, eso es que ya es de Dios. Te pasan cosas en tu día a día que es un mimo de Dios, situaciones, personas. Dios manda miles de recursos para ti, hacerte como guiarte, como diciendo, vas por buen camino. Es el mimo de Dios, Dios te mima. Yo sé, por ejemplo, que muchas cosas de aquí van a llegar, ¿por qué? Porque Dios nos mima, aunque no sea la voluntad de Dios que tú tengas una casa en no sé dónde, el coche no sé qué, no sé cuántas, aunque eso no sea la voluntad de Dios como diciendo para ti, Dios te da cosas porque te mima. Como un padre da cosas a su hijo. ¿Me entiendes? Él te va a utilizar para hacer tu voluntad, pero lo bueno que Dios es un Dios compasivo. Es un Dios que ve y sabe que lo que a ti te gusta, decir, bueno, es total, pero tranquilo, también te va a llegar por añadidura. ¿Me entiendes? Porque yo he vivido muchas cosas ya con Dios, cosas que yo sé que a lo mejor no es que sea la voluntad de Dios, pero Él te mima.
Sé que puede sonar más creíble o menos creíble, pero me da igual, pero es así. Yo he terminado muchas veces de mentorías, una mentoría brutal, en los jueves hacemos mentorías de la sala Impulse, que es la descripción, te he puesto ahora por escrito todo cómo es la sala Impulse. El sala Impulse es una cosa, sala de diamante es otra, pero bueno, ahí en la descripción lo tienes puesto. Y yo he terminado en mentorías y sentirme tan brutal, y a mí, el propio Espíritu Santo, mi propia conciencia, guiándome, a mí sobre todo lo siento mucho en imágenes, guiándome a qué, a pillarme una pizza, que a mí me gusta. Y tú dirás, pero ¿cómo el Señor te va a mandar a comer una pizza? Porque el Señor nos mima. El Señor me ha corregido con el café, ¿me entiendes? Y también hay momentos en el que yo siento decir, hostia, es un momento de un buen café que me encanta. ¿Por qué? Porque el Señor nos mima. No significa que sea su voluntad. Y ya está. No, dentro de su voluntad, Dios te conoce y Él te mima. Lo que pasa es que Él nos va a utilizar para hacer su voluntad. Ahora, este proceso que yo te estoy diciendo, bien, tenemos la naturaleza pecaminosa, es como tu yo de antes, bien, y luego tenemos por el Espíritu, que es vivir bajo esos principios de Dios, que es lo que estamos hablando, ¿me entiendes? Vivir bajo los principios de Dios, pedir al Espíritu Santo que te guíe. Entonces, Dios lo que hace en ti cuando tú no eres ni consciente, Dios te pasa de aquí a aquí por medio de la transformación que hace dentro de ti. Por eso siempre digo que vas a ser transformado, porque es Dios el que hace la transformación. Cambias de como venías siendo a como quiere Dios que seas. Y entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Nosotros no estamos viviendo mirando la añadidura. Eso es lo que genera la ansiedad. Eso es lo que genera que tú tengas prisa. Eso es lo que genera que te compares con las otras personas. Pero eso no es vivir bajo los principios de Dios. Dios en ningún momento te dice que te compares con nadie. Es nuestra mente la que se compara con otras personas. Es nuestra mente la que te hace mirar hacia atrás y te hace ver y decir, bueno, es que no puedo hacer esto, es que yo no creo que pueda hacer eso. Ya, pero eso no es Dios. ¿Me entiendes? Dios nos dio un espíritu, te dice bíblicamente, de poder, de valentía y de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para que tú puedas dominarte a ti. Yo puedo dominar mis pensamientos, yo puedo dirigir mi atención. Eso es algo que Dios nos dio. Algo no, ¿cómo se dice el nombre? Son facultades elevadas que Dios nos dio. Yo puedo imaginar ese escenario que me encantaría en mi vida y estar abierto a lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque confío en su voluntad. ¿Me entiendes? Entonces, tú no tienes que andar preocupándote por la añadidura. Lo que pasa es que vivimos en un mundo como que está hecho que parece que tenemos que mirar esa añadidura y no sé qué tal. No, está bien tener tus deseos. ¿Me entiendes? Pero que esos deseos que tú tienes, si tú vives esos deseos que tú tienes, imagínate, estos deseos, bien, Dios los va a transformar en sus deseos, en su voluntad. Pero que esta transformación, que tú ni te vas a ir dando cuenta. ¿Por qué? Porque es una transformación que te va haciendo a ti. No es que Dios baja aquí y te mire de frente y te diga, tienes que operar así, tienes que hacer así, tienes que hacer así, y si no, no sé qué. No, Dios no hace eso. Ese no es el Dios que yo experimento a diario, si Dios es amor. Lo que hace Dios es una transformación brutal que solamente Él podría, una transformación desde dentro. Tú vas viendo cómo cambias. Ahora, en tu trabajo, a día de hoy es tú mismo primero buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío. Dios va a entrar en tu vida a obrar de esta forma y a transformarte mientras que tú vayas pidiéndole. ¿Por dónde empiezo? Escucha tu conciencia. Escucha aquello que tienes en mente. Pide a Dios guía y Él te la dará. Te la va a dar. Dios siempre responde. Dios siempre va a estar. Y la voluntad de Dios siempre va a ser mayor e inimaginable. Ahora, ¿qué nos pide el Señor? Vive bajo los principios de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué estuvimos viendo en un vídeo, un versículo que estuvimos trabajando?
Que la palabra de Dios, cuando nosotros estamos absorbiendo todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que te digo? Es que no nos damos cuenta. Dice que la palabra de Dios es como la lluvia. Tú estás aquí, ¿vale? Y tú empiezas a obrar de esta forma. Bien, tú imagínate aquí que está lo invisible, el mundo invisible, lo que tú no ves, pero que Dios está obrando. Dios siempre está obrando, nunca. Dios no se queda acostado ahí. Bueno, ahora no tengo ganas. No. Eso somos nosotros que somos unos perezosos, pero Dios no para de obrar. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás aquí, tú estás ya haciendo cambios, tú estás ya luchando entre esa naturaleza pecaminosa y vivir por el Espíritu. Tú estás en esa batalla de todos los días, ¿sabes? Es ya vivir bajo los principios. Si empiezas a confiar en Dios, si empiezas a obrar de esta forma, pues bien, todo eso que tú estás haciendo, aunque tú no veas aquí en tu vida aquí, no veas cambios, incluso que esto vaya en tu contra, tú dirás, ¿pero qué está pasando? Lo que te pide el Señor es que tengas fe. ¿Por qué? Porque Dios ya aquí está orando, pero tú no lo ves. Dice que la palabra de Dios es como la lluvia. ¿Qué hace la lluvia? La lluvia cuando llueve cae en la tierra, ¿no? La lluvia cae en la tierra y cae en la tierra, raíces. La palabra en ese proceso que tú estás viviendo, ya se están alimentando las raíces. ¿Para qué? Para mientras que tú vives bajo esos principios de Dios, que en primera instancia no vas a ver cambios, simplemente sí, el sentimiento sí te cambia, porque el Espíritu Santo te da ese sentimiento, te da ese gozo, te da esa paz. Bien, tú no ves cambio de inmediato, pero lo que tú no estás viendo es que Dios ya está obrando. Y a la mínima que tú te descuides, entonces Dios te hace así, plum. ¿Y el qué te da? El fruto. ¿Qué te da? La añadidura. Ahora, en este camino hasta la añadidura, te va a testear, te va a probar. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiarnos quien venimos siendo. Y eso es el proceso que hace el Señor contigo. Ahora, en nuestro enfoque de aquí, este mensaje de hoy, somos nosotros los que tenemos que dar esos pasos para vivir bajo los principios de Dios. Si no, Dios no va a poder obrar. ¿Me entiendes? Siempre somos nosotros los que tenemos que adelantarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no dio libre a perdido. Dios no quiere esclavos. ¿Me entiendes? Yo siento más la presencia de Dios y mejoro la relación con Él porque yo lo busco a diario. En cada santo momento, voy con los ojos abiertos en mi vida. Entonces voy viendo los mimos que me hace Dios. Y lo voy llamando y lo voy sintiendo a través del Espíritu Santo y siento cómo me va transformando. ¿Me entiendes? Y me olvido del resto. De esto me olvido. Y cuando pienso en esto tengo que decir, vale, ya está, fuera. Señor, ya sabes, yo le digo al Señor, acuérdate que a mí me encantaría esto y esto y esto. Y el Señor yo me imagino ahí diciendo, vale, vamos a ver qué pasa. Ahora, ¿el foco dónde está? Vivir bajo los principios de Dios, porque lo dice su palabra. Si te dice que todo lo demás vendrá por añadidura, es que todo lo demás vendrá por añadidura. Es así de brutal. Bueno, ya mirad qué te ha parecido este vídeo. Yo espero que se haya entendido. Es increíble este camino es brutal. Yo te animo a que le metas pilas, como te digo siempre, yo me voy a mantener siempre en este proceso. ¿Por qué? Porque yo he forjado ya unos hábitos que ahí me hacen mantenerme alineado bajo los principios de Dios. Entonces yo suelto el control. ¿Por qué? Porque ya Dios obrará en su debido momento y va obrando en mi vida. Yo ya ahí no me meto. Que Dios obre, que Dios haga lo que tenga que hacer. Mi objetivo es yo estar alineado, sentirme vivo espiritualmente. ¿Para qué? Para escuchar lo que esté en conciencia. Porque Dios nos va a ir guiando, pero si nosotros no damos esos pasos, entonces Dios no puede seguir obrando. Porque siempre seamos nosotros los que tenemos que dar esos primeros pasos. A veces va a costar dar pasos de fe, sí, pero no pasa nada. Dios al final te va a transforma tu carácter para que al final tú te conviertas en esa persona capaz de tomar esas decisiones. Eso es lo que hace Dios. Esa es la transformación de Dios, que es agradable y perfecta. Esa transformación para nosotros realmente realizar su voluntad. Pero que nuestra vida es una locura, vivir así. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ahí no hay ansiedad, no está el miedo, no está nada de eso. Que sí, que va a haber momentos que se va a colar el de abajo, que nos va a hacer pensar más, sí, pero por eso tenemos que forjar esos hábitos para que no sea el mundo lo que nos controle, sino que seamos nosotros los que dominemos, y para eso hay que forjar unos hábitos que te mantengan activo en esos principios de Dios. Soltas todo, tío, si todo va a venir por añadidura. Todo. Es así de brutal. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, a mí me ha encantado, la verdad. Vaya sesión más buena. Vamos a hacer una pequeña oración. Cerramos los ojos. Bueno, luego me dices qué te ha parecido este vídeo en comentarios. De dar me gusta, a ver si te gusta también esta forma de hacerlo así, de vez en cuando sacas la pizarra. Ya tú me dices. Bueno, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por este vídeo. La verdad que estaba un poco vibrante antes, pero te doy las gracias, Señor,
Te doy gracias, Padre, por toda la transformación que vas a hacer en nosotros. Aquí estamos presentes, Señor. Te pido, Padre, de que nos bendigas, de que nos llenes de paz, de que poco a poco nos vayas mostrando el camino, de que nos ayudes, Señor, a ir bajo su principio de Dios, que el Espíritu Santo entre en nosotros, que nos fortalezca, que nos transforme y que transforme nuestra forma de pensar, Padre. Aquí nos te presentamos ante ti. Te pido, Dios, en el nombre de todos y en el nombre de Jesús, que nos bendigas, que estés con nosotros, que sintamos esa presencia, que tengamos a las familias abundantes, saludables, que todo vaya bien, Padre, y que si alguna vez nos tienes que corregir por algo, Padre, que estamos abiertos a esa corrección. Haznos saber que eres tú, Dios, y haznos que no apartemos la vista de ti, Padre, porque si te miramos a ti, como dice tu palabra, si ponemos los pensamientos en ti, nos das paz en la mente y paz en el corazón. Y eso es lo que te pido, Señor. En el nombre de todos, te pido que nos llenes de paz a todos los que estamos escuchando aquí. Y te lo pido todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia, amén. Vaya brutalidad. Bueno, ya me contarás qué te ha parecido, qué locura de sesión. Creo que ha sido brutal con pizarra. Cualquier cosa me pregunta, ya sabes que tienes la escuela Impulse por si quieres dar un paso más y trabajar uno a uno conmigo. Aquí vamos a seguir con Impulsa tu Fe, dándole caña en todos los episodios. Métele pilas, porque esto no hemos hecho nada más que empezar. Así que dale pilas a estos principios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!